te dijese que la historia se repite, pero no del todo. Los 7 pecados capitales comenzó siendo un fenómeno, unos animes de fantasía más populares de su generación, con millones de seguidores en todo el mundo, adaptaciones, videojuegos, merchandising, pero esto cayó porque todo terminó siendo un ejemplo de manual de cómo un anime puede hundirse por decisiones de producción. No por una historia que sea muy mala o por malos personajes, sino por decisiones tomadas fuera de la pantalla que terminaron destrozando lo que se veía dentro de ella. Y tiempo después tenemos la secuela, 4 jinetes del apocalipsis, y aquí viene lo interesante, la mayoría del fandom parece contento con ella. La historia gusta, los villanos gustan y algunos incluso se consideran de lo mejor que ha dado la franquicia en cuanto a profundidad emocional. Además, visualmente ya no hay el desastre técnico que vimos en su día, ese que dejó escenas prácticamente inmóviles y personajes irreconocibles. Entonces te preguntarás, ¿aprendieron la lección definitivamente? Pues a medias, porque hay un pequeño error ahí que sigue, uno que casi nadie está señalando con claridad, que se esconde detrás de las buenas críticas generales y que viene exactamente de la misma raíz que hundió a los 7 pecados capitales en su día. Digamos que no es el mismo síntoma, pero sí que es la misma enfermedad. Y quiero que lleguemos juntos hasta ese punto, paso a paso, para que cuando terminemos este vídeo entiendas exactamente por qué digo esto y puedes decidir tú mismo si estás de acuerdo o no. Pero antes de entrar en materia, dale like si quieres que siga haciendo este tipo de análisis y suscríbete si todavía no formas parte de esto, que si viene contenido así cada semana. Y dicho esto, vamos al lío. Y para quien no lo sepa o para quien solo tenga una idea vaga, vamos a poner en contexto necesario antes de entrar al análisis. Los 4 jinetes del apocalipsis no es un spin-off cualquiera, no es una precuela hecha para exprimir la franquicia mientras se espera el siguiente proyecto grande. Esta es la secuela directa canónica escrita por el mismo autor Nakaba Suzuki, ambientada 16 años después del final de la Guerra Santa que cerró Nanatsu no Taizai. El protagonista ya no es Meliodas, sino que es Percival. Entonces, ¿qué pasó con Camelot? Es Camelot y Un chico que ha crecido aislado del mundo, en un lugar remoto llamado el Dedo de Dios, sin saber prácticamente nada de la civilización que hay más allá de su hogar. Su historia arranca cuando descubre que forma parte de un grupo de 4 guerreros, los 4 jinetes del apocalipsis, profetizados como aquellos que, según se cuenta, acabarán destruyendo el mundo. Un punto de partida distinto a lo habitual, porque en vez de empezar como el héroe que va a salvar todo, empieza siendo potencialmente la amenaza. Y esto no es un dato menor. Cuando un autor decide continuar su propia historia, con su propio nombre puesto encima, la presión es doble. Por un lado tiene que estar a la altura narrativa de lo que ya construyó durante más de 40 tomos de manga original, y por otro tiene que demostrar, junto con el estudio que anime la obra, que aprendió de los tropiezos anteriores, porque el público no olvida. Y aquí es donde entra la expectativa del fandom. Cuando se anunció esta secuela, la reacción no fue solo de ilusión, también había bastante cautela. El fandom llegó con expectativas altas, pero no exigiendo perfección, exigiendo algo mucho más básico y razonable, y es que esta vez el proyecto respetara el material que tenía entre manos en todos los sentidos posibles, tanto en visual, narrativa y ritmo. Así que la pregunta que planteamos en el gancho no es gratuita ni un truco para generar clics. No. Bueno, sí. Es literalmente el examen que se lo puso a este proyecto desde el primer episodio, incluso antes de que se emitiera. Y para entender si aprobó ese examen o no, primero necesitas entender bien qué fue exactamente lo que salió mal la primera vez. No te preocupes, te sacaremos de ahí. Porque sin ese contexto es imposible valorar si de verdad se repite un patrón o si estamos hablando de 2 problemas completamente distintos. Así que vamos a lo importante. ¿Qué fue lo que acabó exactamente con los 7 pecados capitales? Las 2 primeras temporadas las hizo A1 Pictures, un estudio con buen nombre dentro de la industria, responsable de series como SAO o Fairy Tail en distintos tramos de su producción. Y con A1 Pictures al mando, Nanatsu no Taizai explotó en popularidad. Buena animación, con escenas de pelea fluidas y bien coreografiadas, banda sonora sólida que muchos fans todavía recuerdan con cariño y personajes carismáticos con diseños reconocibles al instante. ¡Del olvido! ¡Desde el sueño infinito! En resumen, todo iba bien y la franquicia crecía temporada tras temporada. El problema empezó a gestarse con la 3ª temporada. Antes de eso, en 2018, se estrenó una película llamada Prisioneros del Cielo, que no recaudó lo que se esperaba en taquilla, y ese dato aparentemente aislado tuvo unas consecuencias en cadena. Esto se va a poner feo. Aniplex, la productora detrás del proyecto, decidió no seguir invirtiendo en la serie al mismo nivel que antes, y cuando por fin se confirmó que habría 3ª temporada, ya se había perdido casi un año entero solo buscando un estudio de animación disponible, y para cuando lo encontraron, la mayoría de los estudios grandes de la industria ya tenían la agenda completamente ocupada con otros proyectos. Así que al final contrataron al estudio Dean, un estudio con trayectoria, pero que en ese momento tampoco tenía capacidad de sobra. Así que el estudio Dean hizo algo bastante habitual
en la industria cuando faltan recursos, que es subcontratar. Y gran parte del trabajo recayó en un estudio pequeño llamado Marby Jack, que normalmente se dedica a labores de apoyo dentro de otras producciones, pero que no suelen llevar el peso completo de una serie con tanta repercusión. Y el resultado está documentado y es fácil de comprobar con solo comparar clips de la temporada 2 frente a la 3. Hay escenas prácticamente estáticas, personajes que cambiaban de proporciones de un plano a otro y movimientos toscos en secuencias que deberían ser dinámicas. Y para colmo, había censura en una serie que había sido construido con violencia explícita y un tono adulto. La cuarta temporada, la que cerró la historia principal del manga original, repitió básicamente el mismo patrón de producción apresurado. Y aquí quiero remarcar algo importante para el resto del vídeo. No fue solo un problema de guión, el manga seguía siendo sólido más o menos en ese tramo. No fue un problema de personajes que seguían siendo los mismos que habían enamorado al fandom en las primeras temporadas, sino que fue literalmente un problema de gestión de producción, falta de tiempo, falta de presupuesto y un estudio sin la capacidad estructural necesaria para sostener el nivel que había marcado al principio. Y con todo esto claro, la pregunta lógica que se hizo el fandom cuando se anunció la secuela fue muy simple: ¿esta vez van a hacerlo bien o vamos a ver el mismo patrón de nuevo? Y antes de entrar con lo negativo, y al final es el motivo por el que estás viendo este vídeo, seamos justos, hay cosas que esta secuela hace bien y merece la pena reconocerlas con detalle y no solo de pasado. Primero, la historia en sí misma. Cuatro jinetes del apocalipsis no es una simple repetición de fórmula con nombres cambiados. Percival, el protagonista, arranca desde un punto de partida distinto al héroe clásico. En vez de empezar sabiendo que va a salvar el mundo, empieza descubriendo que según una profecía podría ser parte de lo que lo destruya. Y eso genera un conflicto interno interesante desde el primer episodio, algo que Meliodas en su momento no tenía de la misma manera. Lo segundo es el manejo de los villanos. Varias reseñas y opiniones del fandom coinciden en que los antagonistas de esta secuela están construidos con más profundidad emocional de lo habitual. No son simples obstáculos a superar, sino personajes con historias propias, motivaciones comprensibles e incluso conmovedoras en algunos casos. Y esto le da a los enfrentamientos un peso distinto porque no odias al villano de turno, sino que entiendes por qué llegó hasta ahí. Y lo tercero son las conexiones con la historia original que están bien dosificadas. Aparecen personajes claves del pasado, hay guiños y referencias que premian a quien vio la serie anterior, pero la trama no se apoya excesivamente en la nostalgia para sostenerse. Puede funcionar en gran medida como una historia independiente, algo que no todas las secuelas logran. Y lo cuarto es que quizás lo más relevante para el hilo de este vídeo es el estudio de animación. Telecom Animation Film es el estudio encargado de esta adaptación, que no es el mismo que arruinó el final de Los Siete Pecados Capitales, y en esto sí cumplieron. Visualmente la serie está bien, no diría que es perfecta, pero no hay los problemas técnicos que hundieron las últimas temporadas de la obra original. Así que en teoría esa parte concreta del error, la parte técnica, la visual, ya estaba solucionada. Y si el vídeo terminara aquí, la conclusión sería sencilla, que aprendieron la lección y punto final. Pero es que el problema era que aprender la lección no era solo cuestión de contratar a un buen estudio de animación, y ahí es exactamente donde queremos llegar ahora. El gran error que estoy mencionando es el ritmo, y para entender esto bien hay que pensar en números. El manga de Cuatro Jinetes del Apocalipsis ya lleva publicados más de 20 tomos, específicamente 26, y cada temporada de anime tiene que decidir cuánto material de esos tomos meter en apenas 24 episodios. Y el resultado es una sensación constante, episodio tras episodio, de que todo avanza demasiado rápido. Momentos en el manga que están pensados para respirar, para que el lector conozca mejor a un personaje antes de que ocurra algo importante, en el anime pasan casi de refilón, y se resuelven en un par de escenas cuando en papel ocupaban capítulos enteros. Y esto conecta directamente con el segundo problema, que es quizás el más comentado dentro del fandom más crítico. Los personajes nuevos, los propios cuatro jinetes que le dan nombre a la serie, se sienten como versiones poco diferenciadas entre sí. Piénsalo así, en Los Siete Pecados Capitales, cada miembro de los Siete Pecados Capitales tenía una identidad instantáneamente reconocible. Meliodas tenía su humor y su pasado trágico, Van con su obsesión por la inmortalidad y su lealtad feroz, Diane con su ternura escondida detrás de una fuerza descomunal, y el maldito Scanor con su carisma inigualable. Cada uno tenía un gancho emocional claro desde el principio. Pero en esta secuela esa construcción de personalidad se siente un poquito más plana. Percival tiene su arco, pero los otros tres jinetes, que debían tener el mismo peso narrativo que él, avanzan la trama sin terminar de consolidarse como personajes completos. Y no es porque el material fuente no lo permita, el manga sí les da espacio, sino porque el anime, presionado por el ritmo de adaptación, no logra trasladar ese desarrollo a la pantalla con la misma profundidad. Es decir, el error ya no me parece técnico, ya no es no tenemos estudio capaz de animar bien esta serie, ahora es un error de gestión narrativa. Es más bien que no tenemos tiempo dentro del formato de episodios semanales para desarrollar bien a los personajes que se supone que son el corazón de la historia. Es un síntoma distinto con una causa parecida. Antes fue la prisa por sacar adelante la producción visual sin los recursos necesarios, y ahora es la prisa por avanzar la trama sin dar el espacio necesario
necesario a quienes la protagonizan. Y esto no es una opinión aislada mía, es algo que aparece de forma recurrente en foros, reseñas y comentarios de comunidad. Gente que disfruta la serie, que la recomienda, pero que al mismo tiempo señala que los protagonistas se sienten intercambiables, o que todo pasa muy rápido para lo que debería sentirse, y ese tipo de comentario repetido una y otra vez de forma independiente por distintas personas suele ser una señal bastante fiable de que hay un problema real de fondo, por lo que creo que no es una simple opinión puntual. Y hay un ejemplo ya fuera de la serie principal donde ese patrón de ir con prisa y sin el cuidado necesario se hizo todavía más evidente y de forma mucho más visual. ¿Qué pasó? Lo último que recuerdo es que nos capturó un monstruo gigante. Y nos referimos a El Rencor de Edimburgo, las películas que sirven de puente narrativo entre el final de Nanatsu no Taizai y el inicio de los 4 jinetes del apocalipsis. Aquí el estudio detrás del proyecto tomó una decisión arriesgada, abandonar al menos parcialmente la animación tradicional en 2 dimensiones para apostar por animación en 3 dimensiones. Es que tú eres el bueno y que yo soy el malvado que mata. Es decir, CGI. Y la reacción del fandom en líneas generales fue un rechazo bastante claro. Es importante matizar esto bien, porque no se trata de que el CGI sea malo por definición. Hay franquicias enteras que usan animación tridimensional con muchísimo éxito y aceptación del público, como puede ser el anime de Kengan Ashura. El problema fue de integración. Ese estilo no logró encajar con la identidad visual que los fans llevaban más de una década reconociendo como propia de esta franquicia. Los movimientos se sentían distintos a lo esperado, las expresiones faciales perdían parte de la expresividad característica del estilo de dibujo original de Nakaba Suzuki, y la textura general de la imagen se sentía ajena, como si estuvieras viendo una franquicia distinta llevando los mismos nombres. Y aquí es donde se conecta todo el hilo que hemos seguido durante el vídeo. Es una decisión de producción, probablemente tomada por motivos de tiempo o de presupuesto, o quizás para acelerar la producción de contenido sin comprometer al estudio principal en un proyecto adicional completo, y esa decisión terminó afectando directamente a cómo se percibió la calidad de la franquicia en ese tramo concreto. No es exactamente el mismo problema técnico que hundió las últimas temporadas de Nanatsu no Taizai. Nadie está diciendo que las películas se vean tan mal como aquello, pero sí es la misma lógica de fondo, la misma raíz: priorizar sacar el contenido adelante dentro de un calendario o un presupuesto concreto, antes que mantener la coherencia visual y narrativa que el público lleva años esperando de esta saga. Y la pregunta que queda flotando en el aire, la de qué verdad importa para el futuro de esta franquicia, es esta: si esta lógica de prisa antes que cuidado ya se ha visto en la animación de la temporada final de 7 pecados capitales, en el ritmo narrativo de 4 jinetes y en el CGI de las películas puente, ¿qué garantías reales hay de que la tercera temporada que llegará en un futuro no vuelva a caer en el mismo patrón? Y con todo este contexto ya puesto sobre la mesa, vale la pena parar un momento y preguntar ¿qué dice realmente la comunidad de todo esto? Porque no quiero que este vídeo se quede solo en mi opinión, quiero que veas el panorama completo. La reacción, como suele pasar con cualquier secuela de peso, está dividida, y eso en sí mismo ya es un dato importante. Por un lado hay una parte muy amplia del fandom que define la serie con fuerza, y con razones sólidas. Destacan que la historia funciona bien como continuación, que los villanos están entre lo mejor que ha dado la franquicia en términos de profundidad emocional, y que sobre todo se nota un cuidado visual que se echaba mucho de menos. Y para mucha gente esto se siente como la disculpa que 7 pecados capitales nunca pudo darle a sus fans en su recta final. Pero por otro lado está el grupo que venimos analizando durante todo el vídeo, quienes sienten que otra vez algo se queda corto respecto al potencial real de la historia. Las quejas más repetidas, si te metes a leer comentarios en foros o debajo de vídeos de otros creadores hablando de la serie, son casi siempre las mismas dos: personajes que en el manga tienen más matices y en pantalla se sienten simplificados, y un ritmo que no deja sentarse en los momentos importantes justo antes de saltar directamente al siguiente arco argumental. Y luego hay un tercer grupo que para mí es el más interesante de analizar en este contexto, que yo estaría dentro de este: gente que no odia la serie ni mucho menos, pero que la ve con cierta cautela de fondo. Es casi como si arrastrásemos el estrés postraumático de lo que pasó la última vez, esperando casi con resignación el momento en el que algo empieza a torcerse otra vez. Y no creo que sea desconfianza gratuita, es una desconfianza que se ganó a pulso temporada tras temporada con el procedente que ya conocemos de sobra. Creo que este tercer grupo en realidad es el que mejor resume el espíritu de este vídeo. No estamos hablando de odiar 4 jinetes del apocalipsis, estamos hablando de mirarlo con los ojos abiertos, sabiendo lo que ya pasó una vez con esta franquicia. Así que volvamos ya para cerrar a la pregunta que planteamos al principio del vídeo: ¿de verdad 4 jinetes del apocalipsis no aprendió nada de los errores de Nanatsu no Taizai? Y como dijimos desde el gancho, la respuesta honesta es a medias. Se aprendieron, y esto hay que reconocerlo sin matices en la parte técnica. Contrataron un estudio, Telecom Animation Film, con la capacidad real de sostener el proyecto. Evitaron el desastre visual que hundió las últimas temporadas
temporadas de la serie original, y eso, comparado con lo que vivimos hace unos años, es una mejora innegable y merece ser valorada como tal. Pero no aprendieron del todo, o al menos no lo suficiente en algo igual de importante para que una historia funcione de verdad: dar tiempo y espacio a lo que se sostiene dentro de todo. Los personajes necesitan respirar para que nos importen, las tramas necesitan asentarse para que el impacto emocional llegue, y cuando la prioridad sea por calendario de estreno, por exigencias de streaming o por lo que sea, siempre priorizan avanzar rápido. Lo vimos en el ritmo de la serie, lo vimos todavía más marcado en el tropiezo del CGI en las películas puente, así que quizás el error al final no es exactamente el mismo que hundió a los 7 pecados capitales en su momento, pero sí que viene más o menos de la misma raíz, de la misma lógica de producción, que son las prisas por encima del cuidado de contenido. Y esa lógica tarde o temprano siempre se termina notando en pantalla, aunque sea de formas distintas cada vez. Pero bueno, la franquicia mejoró, eso es un hecho, pero mejorar no es lo mismo que haber resuelto el problema de raíz, y esa distinción es para mí lo que de verdad importa a la hora de valorar si esta secuela está a la altura o no. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que los 4 jinetes del apocalipsis está a la altura de lo que promete, o sentís que todavía arrastra algunos de los fantasmas de siempre, aunque disfrazados de otra forma? Dejádmelo saber en comentarios, que la última vez los comentarios de los 7 pecados capitales fueron buenísimos y quiero leer qué pensáis cada uno de vosotros. Y si te ha gustado el análisis, deja like, suscríbete y toda esa paranoia.